es este el anteúltimo que vamos a ver, que es el de modernización agraria y revolución verde, ¿sí? Sí. Cuando hablamos de modernización agraria, obviamente es fácil de analizar. Decimos que todo lo que tiene que ver con el campo tuvo una modernización. Y nos referimos con esto a todo lo que tiene que ver con las maquinarias, tractoras, cosechadoras, sembradoras y demás. ¿Se acuerdan que vimos países ricos y países pobres, no? Y ustedes hicieron un trabajo sobre eso. Habíamos visto, y uno de los puntos de ese trabajo era comparar a qué se dedicaban los países ricos y a qué se dedicaban los países pobres. Y todos los trabajos concuerdan en que los países ricos son aquellos que se dedican a lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Y los países pobres mayormente son los que se dedican a las actividades primarias, agricultura y ganadería. Todos suponemos eso, todos suponemos que los países menos desarrollados, su actividad económica se basa en la agricultura y la ganadería. Y esto es real. Pero ¿qué pasó? Con lo que fue la modernización agraria que se va a dar a mediados del siglo XX, desde 1960 en adelante, ¿quiénes son los que pudieron modernizar toda la tecnología en el campo? Si yo les dije tractores, cosechadoras, sembradoras, los países pobres son los que producen estos insumos para el campo. No, los países ricos, por ejemplo, porque la tecnología la inventan los países ricos, entonces Bueno, los según países ricos se la dan a los países pobres. exactamente, quienes llevan a cabo esta modernización del sector agrario son los países desarrollados. Y a la vez son estos países que, si también recuerdan cuando vimos los distintos tipos de estados, cuando yo les conté el estado de bienestar, que era el estado este que decidía, ¿sí? Y el estado era fuerte, intervenía en la economía, les conté también que cuando, por ejemplo, nuestro país, Argentina, comenzó a desarrollar su industria, ¿se acuerdan que les conté que hubo una época en nuestro país en donde producíamos autos, heladeras, cocinas? Se abrieron fábricas en ese momento. ¿Por qué? Aprovechando la situación de los países ricos que se encontraban en el medio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó cuando esos países se recuperaron? ¿Se acuerdan? Cuando los países ricos salieron de la crisis en la que estaban sumergidos y notaron que, por ejemplo, en América Latina los países habían comenzado a desarrollar la industria. No nos dejaron ser. ¿Cómo evitaron esto? En la década del 70 en nuestro país, ¿qué pasó en el gobierno? Los militares, Los por militares. orden, por orden de los Illuminati. Bueno, vamos a ver qué por orden de los Illuminati. En realidad, los países desarrollados apoyaron en toda América Latina lo que fueron los golpes de Estado. ¿Por qué? Porque cuando una vez que vuelven los militares, la economía argentina abandonó nuevamente el sistema de industrialización y volvimos a enfocarnos al campo, ¿sí? Que es lo que los países ricos querían, que los países de América Latina se dediquen únicamente a la producción agraria. Y nada de hacer autos, nada de hacer heladeras, por eso al día de hoy seguimos comprando todo lo que es tecnología de Europa y Estados Unidos, Japón, ¿sí? Los países más desarrollados. Bueno, 1960 en adelante los países ricos mejoraron los tractores, sembradoras, cosechadoras. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, ya que tenemos esta nueva maquinaria, lo que podemos empezar a hacer es a producir nosotros materia prima. ¿Sí? Y a esto se le va a sumar lo que es la Revolución Verde. La Revolución Verde, ¿a qué le suena? ¿Revolución? ¿Qué significa? La tecnología para hacer crecer las plantas y los cultivos y todo eso, como el Minecraft. Bueno, a ver, revolución, la palabra revolución significa que hubo un cambio, ¿sí? Eso es una revolución. Claro. Cada vez que hablamos de revolución es porque se dio un cambio. Bueno, en este caso la revolución, al decir revolución verde, nos estamos refiriendo justamente al campo, a la producción, ¿sí? De nuevos cultivos. La revolución verde también nace en estos países desarrollados. Y son, como dice Lucas, los que tienen relación a las nuevas semillas que comenzaron a producirse, que serían lo que ahora nombramos o habrán escuchado hablar de los transgénicos. ¿Qué significa esto? Las semillas originales de las plantas fueron modificadas genéticamente.
¿Para qué? ¿Con qué fin se modifican estas semillas? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un campo, ¿sí?, de trigo y que las langostas, yo corro riesgo al tenerlo porque las langostas pueden comer mi producción. ¿Qué se empezó a hacer? Se modifica la semilla para que esa semilla sea resistente a este tipo de insecto, ¿no? En este caso sería la langosta. Se la modifica genéticamente, por ejemplo, para que si, a ver, la soja crece en climas templados. Bueno, yo modifico esa semilla y puedo hacer que la soja crezca en un clima cálido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, los países ricos tenían todo un paquete, que era la maquinaria moderna y las semillas nuevas. ¿Sí? Las semillas que venían con creación de fertilizantes, pesticidas, plaguicidas y demás. Entonces, ¿qué dijeron los países ricos? Bueno, a partir de ahora vamos a comenzar a producir nosotros la materia prima. Ahora yo les pregunto, los países pobres, ¿qué pueden hacer ante estos bichos? Exportar. Ah, no, no pueden hacer nada. ¿Se acuerdan que ellos no nos dejaron ser a nosotros? No nos dejaron producir lo que ellos hacían. Claro. ¿Y nosotros qué hacemos? Buscar otra forma. Buscar otra Claro. forma. Pero hay un problema, que esto de mejorar el campo implica que tu producción va a ser mucho más rápida. Si vos tenés tractores o sembradoras, o sea, es una máquina que lo que hace es arrojar las semillas, ni siquiera necesitas mano de obra, ¿sí? Entonces vos esa máquina, para que tu campo sea más rentable, tenés que comprarla. Y se la comprás justamente a esos países. Y estos países, como son los que la producen, su producción es mucho más barata que la tuya. Porque vos, como país pobre, tenés que sumarle la plata que gastaste en modernizar tu campo. ¿No es cierto? ¿Se entiende esto? Entonces, los países ricos empezaron a competir con los países pobres y países que estaban en vías de desarrollo. Por eso yo en el trabajo les voy a hablar de que hubo un cambio en el mercado mundial. Ya no solo los países pobres y en vías de desarrollo se dedican a la producción agraria, sino también que se suman los países ricos que compiten y obviamente nos sacan mucha ventaja. Lo que voy a hacer ahora es compartirles, porque una de las actividades va a ser que ustedes tienen que relacionar conceptos. Por ejemplo, van a tener una fila en el que dice sustentabilidad y en el otro van a tener rotación de cultivos. Se los digo esto porque ya van a saber que es así. Entonces yo voy a decir, profesora, yo relaciono la sustentabilidad con la rotación de cultivos por tal cosa. Bueno, y ahora vamos a ver por qué ustedes lo van a llegar a relacionar. El primer dibujo que están viendo tiene de título rotación de cultivo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Ustedes imagínense que el cuadradito que están viendo es un campo. ¿Sí? Son dueños de ese campo. Y lo que ustedes van a hacer es dividir el campo en 4 parcelas. En una de las parcelas van a tener cría de ganado, que por eso les puse ganado. En la parcela de al lado van a tener cultivo de soja, van a cultivar soja. En el otro tomate y en el otro trigo. ¿Sí? Yo les explico esto. El suelo, ustedes saben que es un recurso renovable. ¿Sí? Está considerado un recurso renovable. Después vamos a ver que esto estaría en duda, ¿no? Pero ¿qué es lo que significa que es renovable? Que si yo le doy tiempo al suelo, vuelve a renovarse. En este caso, si yo planto soja, la soja consume del suelo determinado nutriente. Yo para que ustedes lo entiendan, se los explico muy fácilmente, es como que la soja, que está acá acá, lo que consume del suelo es la sojinia, ¿sí? El nutriente llamado sojinia. El tipo consume el nutriente ese, se pone lindo, crece y después sale la cosecha, ¿sí? El tomate, en el lugar en el que está, necesita del suelo un nutriente específico, sería el tomatiño. Y el trigo, el triguiño, ¿sí? Y el ganado, como ustedes ya saben, come El pastito ganadiño. y abona el suelo. ¿Se acuerdan de esto? Que el ganado sirve también como abono natural. Claro, y genera el ganadiño. No, no genera nada, genera vaquitas y esas cosas. Bueno, Bueno. el ganado está en esta parte del campo, ¿para qué? Para que me abone naturalmente el suelo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Una vez que me crecen estos cultivos, la soja, el tomate, el trigo, yo lo que voy a hacer es rotar. Es decir, si este año, esto me va a dar en un año, ¿no? En un año cultivé soja, tomate y trigo, lo que voy a hacer una vez que estos productos crezcan
es rotar los cultivos. Se ve ahí Y está, ahora ahí sí. está, Ahí está. ahí está. Bueno, miren acá en la pantalla, yo les voy a mostrar para que ustedes recuerden el primer dibujito. ¿Se acuerdan que teníamos el ganado, la soja, el trigo y el tomate? ¿Sí? Sí. Bueno, como verán, ahora en el cuadrado que les estoy mostrando en mi campo, yo lo que hice fue rotar. Donde el ganado lo corrí y se fue a donde estaba la soja. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. La soja se fue a donde estaba el tomate donde estaba el trigo y el trigo ocupó el lugar donde estaba el ganado. ¿Se entiende? Sí, Eso es la rotación sí. de cultivos. Mm. Bueno, ¿qué va a pasar? La soja, cuando ocupe el lugar que antes tenía el tomate, ¿va a tener el nutriente que necesita para crecer? Sí. Sí, va a tener el nutriente. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la soja yo les conté que solo consumía sojiña. Y el Solamente tomate un mineral, por así decirlo, y cuando lo mueves en otra tierra, el mineral va a estar ahí. sigue ahí, Exacto. porque el trigo, el tomate tomó otro tipo. Exactamente. Y lo mismo le va a pasar al tomate y lo mismo le va a pasar al trigo y el ganado que sigue abonando el suelo. Al cabo de un año, cuando la soja vuelva a su lugar, que sería donde estaba el ganado, ¿se acuerdan? El suelo, como se va renovando, es un recurso renovable, volvió a producir la sojiña que la soja le había quitado. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, entonces, esto que estamos viendo como rotación de cultivo, se dice que es una utilización sustentable del recurso. Y acá vamos a aprender qué es la sustentabilidad, ¿sí? La sustentabilidad es cuando vos utilizás el recurso que te brinda la tierra, la naturaleza, sin dañar ese recurso y preservándola para las generaciones futuras. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Una actividad Sí. sustentable es aquella en la que yo utilizo el recurso, pero no lo daño. A ver, la mega minería a cielo abierto, ¿sería algo sustentable? No, No. Es algo que dañar está... la tierra en sí, Exacto. capa. A ver, piensen en un ejemplo de sustentabilidad. Algo que sea sustentable. Yo utilizo algo que la naturaleza me da, no lo daño y dejo que las generaciones futuras sigan pudiendo adquirir ese recurso. Los árboles, Eh, Nicole, ¿o no? ¿No? sí. Manzana, A Los ver, un árboles. árbol, como dice Nicole, ¿no? ¿Qué hago yo? Talo el árbol y ¿qué tengo que hacer para que sea sustentable? tenés que replantar. Exacto, voy a reforestar, ¿sí? Eso también es una actividad sustentable. Bueno, entonces, rotación de cultivos está relacionado con la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque yo utilizo el suelo, pero no dejo que el suelo se desgaste, se desertifique, no produzco degradación en el suelo. ¿Se entiende? Bueno, ahora lo que vamos a ver es lo contrario a la sustentabilidad con el uso de la tierra. Bueno, ¿lo leen acá que dice monocultivo? No, ya está, gastaste todos los minerales ahí. Se gastó los minerales, no permitís que se renueva la tierra. Exactamente. Saben que cuando hablamos de rotación de cultivos, que ustedes vieron, existe una variedad. Teníamos tomate, trigo, soja y ganado. A eso se lo conoce como policultivo. Poli son muchos, muchos. En ese caso, muchas variedades de cultivos. Y mono, ¿qué significa? Bueno, en este caso monocultivo significa un solo cultivo. ¿Por qué la gente del campo, si uno va, se va de vacaciones, va por la ruta, ve todo verde, vieron que se ve la llanura y todo verde? Y el que no, en algún momento que pueda hacerlo, se va a dar cuenta que se ve todo como si fuera un pastito verde, re lindo. Eso es soja, ¿sí? La mayor producción de nuestro país en cuanto a los cultivos es la soja, así como en todos los países de Latinoamérica.
La soja, como yo les conté en la deforestación, es un cultivo muy gauchito, muy gauchita en este caso. La tipa te crece en cualquier lado. Sumado a que tenés el paquete tecnológico en donde le tirás fertilizante, es una semilla transgénica, ¿sí? No tiene ningún tipo de riesgo para el productor. Y encima te la compran de afuera. El mercado externo, ¿qué nos compran nosotros, los chinos? ¿Qué es lo que más nos compran? La soja, ¿sí? Y yo les pregunto a los que están acá ahora, ¿quiénes de ustedes consumen soja? Joaquín. No sé, la milanesa. Joaquín no. Elías, ¿Qué hecho qué? ¿vos consumís Eh, soja en tu como digo, casa? como digo, Facundo, incluso la milanesa. ¿En qué más podría estar? Pan. Nicole, Yo a veces uso la salsa de soja mientras cocino. Onda, le pones y tiene sabor rico. O las milanesas o si no los brotes de soja, que son sí, ricos también. para las ensaladas. La soja no es solo la milanesa de soja. La gran realidad es que todo lo que nosotros consumimos tiene soja, ¿sí? Si uno tuviese un poco más de conciencia y se fijara en lo que son los ingredientes que tiene cada cosa que nosotros comemos, vamos a encontrarnos que todo tiene, por ejemplo, jarabe de soja. Las galletitas, los alfajores, chupetines, todo lo que se consume en nuestra casa tiene soja. Entonces, está bien, uno suele relacionar con que la soja únicamente es la milanesa o el brote de soja, lo que uno tiene con la palabra soja. Pero si ven los ingredientes, la letra chica, todo lo que consumimos tiene soja, ¿sí? Y sobre todo lo que es importado o de las empresas multinacionales, el ingrediente principal es la soja. Entonces, los productores, como venden la soja fuera, a los países como China, por ejemplo, y también sirve para hacer combustibles, ¿sí? Biocombustibles. Entonces, por eso es tan importante la soja para la venta hacia afuera. Y encima me la pagan con moneda extranjera. A ver, si yo soy productor y tengo un campo, digo, no tengo riesgo. No va a venir una langosta que me coma nada. Ya no dependo del clima, ¿sí? Claro, porque cada vez son menos los productores de tomate, porque cada vez son menos los productores de pera, porque cada vez son menos los productores de manzana. Empiezan los productores a enfocarse en la producción de soja, que es lo que les genera un ingreso con divisas, con moneda extranjera. Y ustedes saben, el dólar con el peso, ¿qué me conviene a mí hoy en día? Y el dólar. El dólar. Entonces dejo de mirar el mercado interno. ¿Se entiende La esto? moneda. ¿Sí? ¿Qué come la soja del suelo? ¿Cómo hace? Sofiña, no me acuerdo cómo La era. sofía. Cultivo, entonces, es lo peor que le puede pasar al suelo porque después del tiempo de 10 años, 15, como se los expliqué en la deforestación, no vuelve, se desertifica, se degrada el suelo y no hay forma de recuperarlo. ¿Está bien?